Ave María Purísima. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta charla de espiritualidad de la Divina Misericordia, donde estamos haciendo que Santa Faustina, Jesús Misericordioso, sobre todo, y el diario espiritual de Sor Faustina, nos ayuden en nuestra vida espiritual cotidiana, crecer en el amor de Dios, en la comunión con Él, en la lucha contra el pecado. Y en este caso estamos viendo la oración, aprendiendo a rezar a la luz del testimonio de Sor Faustina, lo que el Señor le enseña a ella de la oración, lo que Sor Faustina va reflexionando en torno a ella, para que sea parte de nuestra vida espiritual y aprender a rezar mejor. Vamos viendo este tema y hoy vamos a leer y reflexionar en torno al numeral del diario de Santa Faustina número 320. 320. Así escribe Sor Faustina. Jesús me enseñó cuánto le agrada la plegaria reparadora. Me dijo, la plegaria de un alma humilde y amante aplaca la ira de mi Padre y atrae un mar de bendiciones. Vamos a explicar entonces este numeral para tratar de ver lo que el Señor nos pueda decir hoy y ayudar hoy en nuestra oración. Sor Faustina, en primer lugar, con qué humildad de niña dice, Jesús me enseñó cuánto le agrada la plegaria reparadora. El Señor Jesús siempre es maestro. Los apóstoles le decían maestro. Por más que es el Mesías, el Redentor, el Salvador, no deja nunca de ser maestro, Rabbuni, como le dijo incluso María Magdalena luego de verlo resucitado, Rabbuni. Bueno, nuestro Rabbuni es nuestro Mesías y sigue siendo maestro y maestro de Sor Faustina. Y un maestro, como todo consagrado, se ejercita en su maestría enseñando a rezar, enseñando a orar. Jesús enseñaba a sus apóstoles a rezar. Todo aquel que se precie de cristiano, de seguidor de Cristo, de una manera u otra aprende de Jesús a rezar. El Señor le invita a rezar. Un cristianismo, una fe católica que no nos mueva a rezar, a entrar en comunión con Él, donde no conozcamos a nuestro Maestro que nos enseña a rezar, a entrar en silencio y en comunión con Él, podemos dudar que sea una fe verdadera, una fe real. Todo en Dios es una invitación a entrar en comunión con Él, y no hay comunión con Él que no empiece por la oración. Y además el Señor le enseña a Sor Faustina cuánto le agrada la plegaria reparadora. Cuánto le agrada, como si hubiera una especie de grados de agrado. Al Señor hay cosas que le agradan más que otras y aquí se refiere a cuánto le agrada la oración reparadora. Me detengo en esto de poder agradar a Dios. Qué belleza hay en esta realidad, que Dios se deja agradar por nosotros. Él que no necesita nada por ser Dios, sin embargo, quiere dejarse agradar por nosotros. Cuando conocemos a Jesucristo, nos enamoramos de Cristo y de María, surge en el deseo de aquel que se ha quedado enamorado por ellos, de agradarlo en todo, agradarlos en todo, agradar a Dios. Qué lindo poner en la meta de nuestra vida y de cada día, Señor, quiero ser agradable a tus ojos, porque evidentemente cuando hay cosas que agradan es porque hay cosas que no agradan, y tenemos que buscar por medio de la oración, por medio de la confesión frecuente, por medio de nuestra vida católica, ir desterrando aquellas cosas que puedan no ser tan agradables y sí buscar aquello que agrada más a Dios. Y aquí le enseña en particular a Sor Faustina la oración reparadora. ¿Cuánto le agrada a Dios la oración reparadora? ¿Qué es
la oración reparadora. ¿Ustedes saben? Bueno, tenemos distintos tipos de oración. La oración de alabanza, la oración de adoración, la oración de acción de gracias, la oración de súplica, la oración de pedido de misericordia por nosotros, por los demás, nuestro pedido de bienes materiales o espirituales, que siempre que sean bajo la providencia de Dios son tan buenas y necesarias este tipo de oración. Está la súplica por los pecadores, que es también una de las oraciones a la cual el Señor elogia y agrada tanto cuando pedimos, rezamos, imploramos por los pecadores, la conversión de los pecadores. La oración tal vez más escuchada es la oración por los pecadores, porque era la oración de Él, la oración que Él profirió antes de morir. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La oración de súplica, de perdón por los pecadores. Bueno, aquí el Señor enseña la oración de reparación. Nosotros sabemos, nosotros que rezamos para obtener las indulgencias plenarias, que cada pecado tiene una culpa y una pena. Cuando nos confesamos bien, si son pecados mortales, la confesión borra la culpa y la pena del castigo eterno del infierno que merece cada pecado mortal. Pero como nos arrepentimos de esa culpa, el Señor nos purifica de esa culpa y de esa pena eterna. Sin embargo, es como cuando clavamos una estaca en la pared. Ese es un pecado mortal y cuando nos confesamos con arrepentimiento, en la confesión se va esa estaca, pero quedan los huecos en la pared. De la misma manera, después de la confesión, quedan aquellas heridas, golpes, aquellos huecos en la pared que son lo que nosotros hemos hecho, hemos violentado, hemos roto en el ámbito de nuestra conciencia, de nuestra naturaleza y en los demás. Cuando pecamos, ofendemos a Dios, dañamos nuestra conciencia, nuestra naturaleza, podemos decir, y a los demás. Dios perdona siempre. Cuando uno con arrepentimiento le pide perdón, Dios perdona siempre. Los otros, las personas, los demás, los que ofendemos, perdonan a veces. Algunos sí, algunos no, algunos demoran más, otros menos, a veces. Pero la naturaleza no perdona nunca. Hay muchos daños que comete cada pecado. El perdón más importante es el de Dios, y Dios nos lo da en la confesión. Sin embargo, hay mucho daño que se produce que por eso tenemos que pedir perdón al prójimo y puede ser que no nos perdone nunca o nos perdone con el tiempo y hay que perseverar en la súplica de perdón. Hay mucho daño que se hace en nuestra conciencia, en nuestra naturaleza. Hemos hecho en los demás. Nuestra naturaleza se ve como más inclinada a repetir esos actos que ya hemos realizado. Como aquel que una noche toma mucho y bueno, se arrepiente porque se emborrachó, pide perdón y Dios le perdona. Pero después llega la noche siguiente y quiere seguir tomando mucho. Entonces hay que reparar esa naturaleza que quedó inclinada a tomar mucho. Hay que reparar. El pecado produce un daño y Dios permite que quede ese daño porque nosotros podemos reparar. Si nosotros vamos a visitar a la vecina y le rompemos los platos, le pedimos perdón a la vecina, pero también hay que pagar los platos rotos. Es la reparación. Para la reparación tenemos la oración, las obras de misericordia, la penitencia. Tenemos las indulgencias parciales, las indulgencias plenarias. La reparación significa asumir también el sentido penitencial de nuestra vida. Penitencia, el dolor de haber ofendido a Dios, para reparar con amor, en medio del dolor, reparar con amor aquellos daños que hemos hecho nosotros y que el Señor sabe que nosotros podemos reparar. Lo único que nosotros no podíamos reparar es nuestra relación con Dios. Eso lo reparó Él, lo reparó en la cruz. Pero aquello que nosotros sí podemos reparar, tenemos que hacerlo nosotros. Dios no nos quita nuestra parte en su obra redentora y lo que podemos reparar, tenemos que hacerlo, pidiendo perdón, reparando aquellas inclinaciones que nos ha generado el pecado. En el comer, en el beber, en la ambición, lo que por ejemplo, si yo me he quedado con bienes ajenos, he robado,
Tengo que pedir perdón a Dios, y Dios perdona cuando ve el arrepentimiento en el corazón y cuando ve una sincera confesión sacramental. Dios perdona, pero sin embargo yo tengo que reparar. Si yo le he quitado un bien a una persona o a una institución, tengo que devolver. Esa es la reparación, y más vale devolverlo acá en la tierra que en el purgatorio. Porque el purgatorio es donde se terminan de reparar aquellas cosas que no hemos querido o sabido reparar en esta vida. Entonces más vale devolver. No quiere decir uno afrontar una situación como declararse el ladrón devolviéndole el malo al que le ha robado. No, simplemente devolver. Así no se enteren que nosotros hemos sacado, pero devolver el bien que ha sido sustraído con pecado. El robo requiere satisfacción. Entonces aprendamos a reparar en nuestra vida, ofrecer oración, penitencia, obras de misericordia, obtener las indulgencias plenarias y parciales para reparar nuestros pecados. Nosotros podemos reparar lo nuestro, y lo que también tenemos que hacer es ayudar a reparar a los demás. Señor, si mi hijo, mi nieto, mi esposo, mi esposa no quieren agradarte, yo quiero agradarte el doble, quiero compensar el amor que te niegan, reparando aquel daño que producen no amándote y ofendiéndote con mi doble amor, mis mayores obras de misericordia, oración y penitencia. Reparar por los demás es tal vez la obra de misericordia más grande, más necesaria, cuando amamos realmente a nuestros seres queridos y a las personas por las cuales intercedemos. Preguntémonos en esta charla de espiritualidad: ¿reparo yo mis pecados? ¿O soy una máquina de ofender y pedir perdón? Que está bien, y ojalá, porque hablo de un corazón contrito, pero cuando hay un corazón contrito, la Iglesia nos enseña el propósito de enmienda, enmendar, reparar, que significa no volverlo a hacer. El propósito de enmienda que nos han enseñado a nosotros en la catequesis, y ojalá tuviéramos una buena catequesis que nos haya enseñado esto tan sabio de la Iglesia, que es experta en humanidad y experta en divinidad. El propósito de enmienda es un movimiento hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante no lo voy a volver a hacer más. Si yo deseo volverlo a hacer, no estoy arrepentido. Entonces el propósito de enmienda es no volverlo a hacer, y también tiene un movimiento hacia atrás. Voy a arreglar lo que he roto, voy a pedir perdón, voy a restituir, voy a amar el doble. Si el marido ha faltado a la caridad con su esposa, o los padres con los hijos con sus padres, una vez que se dan cuenta, se arrepienten, piden perdón a Dios. El propósito de no volverlo a hacer, pero la enmienda supone reparar. ¿Qué quiere decir? Bueno, decirle más veces que uno lo quiere, generar más ámbitos de amor y fraternidad en la familia, generar el doble de amor en la vinculación en orden a reparar lo que uno ha roto. Cuántas ausencias en la formación de los niños, de los jóvenes, cuántas ausencias y falta de comunicación en el matrimonio. Y se imaginan para con Dios. Cuántas oraciones tibias, frías, cuántas comuniones sin amor y a veces en pecado. Cuánto hay que reparar la tibieza que realmente repugna en el corazón de Dios. A los tibios los vomitaré de mi boca. Por eso tenemos que incendiarnos en amor y en arrepentimiento de nuestros pecados y empezar a reparar aquellas vinculaciones que hemos tenido con Dios sin amor. Cuántas omisiones a la caridad con el prójimo, a la caridad con Dios en primer lugar. Cuántas obras de misericordia pude hacer, cuánta oración, cuánto encuentro con Dios y lo he dejado solo. Reparemos para adelante en el sentido, en el propósito de no pecar más, pero sobre todo reparemos para atrás. Lo que hicimos, el daño que hemos producido, es que Dios nos ha perdonado porque estamos sinceramente arrepentidos. Sin embargo, demostrémosle el amor a Dios, sabiendo reparar el daño que hemos cometido. Con total confianza en Dios, en la bondad de Dios. Dios es bueno, que nos ha perdonado, pero que como nosotros amamos a ese Dios bueno que nos ha perdonado, ese amor se traduce en reparación.
A mayor deseo de reparación es mayor amor a un Dios misericordioso que nos ha perdonado. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con todos ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.